Queridos amigos y amigas de la librería, acudo puntual a mi cita para indicaros nuevos libros que me han parecido de interés y sin más preámbulo, vamos a ello. Hoy doy inicio a mis recomendaciones hablando de uno de los libros más peculiares e interesantes que hay en la librería Orwell. Se trata de la obra de un autor francés nacido a principios del siglo XX y fallecido de forma repentina a mediados de siglo, sobre 1953-54, y que representa un intento de renovación de los mensajes de escrituras sagradas de todo el planeta, buscando un mensaje común que aúne y que renueve esos saberes tradicionales a los que ya nos remitían autores como René Guénon, y es un libro de gran interés que pone a prueba la paciencia, la audacia del lector para no desalentarse ante textos que es verdad que tienen un carácter críptico y poético a la vez. El libro se llama El mensaje reencontrado y el autor se llama Louis Catio. Está escrito de una forma muy peculiar. Tiene dos columnas en cada una de las páginas. Es una edición bilingüe. Y este libro tardó en escribirse unos 15 años aproximadamente. Su autor originalmente era pintor. De hecho, podéis encontrar sus pinturas a través de la red y veréis que son bastante interesantes. Gradualmente, este pintor dejó la práctica de este arte para adentrarse ya sobre los años 30 en los saberes de la alquimia. Empezó a conectar, digamos, con búsquedas que tenían que ver con lo hermético. Lo hermético en tanto que conocimiento hasta cierto punto inasible para el conocimiento humano. Y esto devolvió esta obra que causó un gran impacto en personalidades como René Guénon, que pasó bastantes años de su vida escribiendo cartas a este autor, a Catio. Estuvieron intercambiándose correspondencia epistolar y que es un libro que da para una lectura de años, en cuanto a que es un libro sobre el que se puede volver una y otra vez, ¿no? El libro tiene unos 40 capítulos que recogen la experiencia espiritual del autor y que, como os decía, se remiten en última instancia a la escritura sagrada de todas las naciones. Es un conjunto homogéneo sobre las preguntas, digamos, recurrentes y más fundamentales de la vida del ser humano. En la edición que hoy os ofrezco, de Editores Arola, en la página de la izquierda tenéis el texto original en francés y en la derecha el texto traducido, que va en dos columnas que se confrontan. Esas columnas se componen de una serie de aforismos, de sentencias o versículos, como llamaba el propio autor, que afrontan las mismas temáticas desde dos puntos de vista complementarios. Uno que sería más terrestre y el otro desde una perspectiva más
mística o celeste, llamémoslo así. De manera que a lo largo de una serie de capítulos pues, se van hablando de distintos aspectos de la vida, desde esas dos facetas, la más terrenal y la más celeste. No cabe duda que es un libro muy peculiar y de gran interés. Por ejemplo, pues uno de los aforismos dice: no hay reposo sin conocimiento, no hay conocimiento sin amor, no hay amor sin la gracia y no hay gracia sin abandono. Un poco para que tengáis una muestra, un ejemplo de cómo está escrito este libro. No quiero añadir nada más, tan solo que si os ha llamado la atención esta introducción, investiguéis por vosotros mismos en la obra de Louis Catio, que veáis sus pinturas, que veáis que era una figura desde el punto de vista intelectual y espiritual honesta, porque siempre con todo lo que tiene que ver con los saberes herméticos, es cierto que nos encontramos ante una especie de acertijo, ¿no? o de reto, que es saber si nos encontramos ante un charlatán, ante alguien que oculta detrás de una retórica oscura su propia ignorancia, o si nos encontramos ante alguien que realmente ha dado alcance a conocimiento, a una sabiduría que a nosotros se nos escapa. La verdad es que la ambición de este libro es grande, puesto que intenta renovar en ese mensaje reencontrado, intenta renovar los conocimientos, digamos, más discutibles, que a los que el ser humano ha podido dar alcance y que conectan con nuestra ansia de trascendencia. Conocimientos que tienen que ver con lo espiritual, con lo religioso y que en última instancia interesa a cualquier ser humano, sea ateo, agnóstico o religioso. Así que esta es mi primera recomendación, El mensaje reencontrado, que se subtitula El reloj de la noche y del día de Dios, y la figura de Louis Catio, bastante desconocida en nuestros días, pero sumamente interesante. Ahora voy a pasar a hablaros de una novela de un escritor italiano vivo en la actualidad y uno de los autores más destacados del siglo XXI entre los novelistas contemporáneos. Se trata del napolitano Erri De Luca, nacido en 1950, y la novela de la que os voy a hablar se llama Imposible. Erri De Luca es un autor polifacético, muy aficionado al alpinismo, que es uno de los temas importantes dentro de esta novela. Es una figura, la de este escritor, curiosa, puesto que ha tenido trabajos muy diferentes. Él ha trabajado incluso como camionero y que no viene directamente del ámbito académico, pero cuya erudición está fuera de duda. Incluso ha traducido textos muy, muy complejos al italiano, provenientes de la Sagrada Escritura y cosas de este estilo. La novela de la que os voy a hablar hoy se compone principalmente de diálogos y de cartas. Y es una novela que tiene un trasfondo policíaco, puesto que en ella hay un crimen, y en la que el elemento de la montaña también está muy presente.
el protagonista parece esconder un pasado en el que ejerció algún tipo de actividad delictiva ligada a un grupo terrorista por ideas políticas y en la novela aparece un crimen que no sabemos si realmente es un crimen, si es un accidente o qué es lo que ha sucedido. Sucede en la montaña y nos encontramos con los diálogos del preso y también con las cartas que escribe a su pareja fuera de la prisión. Es una novela breve, muy subyugante en su estilo y que oculta un enigma. Así que os invito a que leáis Imposible de Henry de Luca. Y seguimos con otra novela, en este caso de una autora japonesa llamada Yoko Ogawa. Es una escritora que cuenta actualmente con 60 años de edad y que ha sido premiada en sucesivas ocasiones en su país y a nivel internacional. La novela se llama Hotel Iris y es una novela bastante sorprendente porque cuenta una historia amorosa, una historia sentimental entre dos personas muy distantes en edad y cuyo carácter es claramente erótico. Estamos ante una novela con un marcado carácter erótico, pero con un erotismo muy peculiar, relacionado con, digamos, con el masoquismo, con la sumisión y con dos personas que tienen en principio muy pocos elementos en común, pero entre los cuales surge una relación muy pasional y muy difícil de describir. Solamente os invito, si os gusta la novela erótica, a que os adentréis en esta novela y vosotros mismos veáis qué os parece. El siguiente libro del que os quiero hablar podríamos encuadrarlo como novela, pero en realidad es una obra bastante sui generis. Es de una escritora alemana de la primera mitad del siglo XX, nacida a finales, de hecho, del XIX, que se llama Emmy Hennings. Esta escritora estuvo vinculada al Cabaret Voltaire y al movimiento Dada, al movimiento que también está muy ligado al surrealismo. De hecho, nacen muy parejos el surrealismo y Dada. Pero es un libro de memoria en el que vemos a esta mujer tan inteligente como sufridora, deambulando por ciudades como Colonia, intentando ganarse la vida sin prescindir de su libertad. Es un texto que, como digo, tiene bastante que ver con un diario, aunque sea también una novela, y donde vamos siguiendo la andanza de esta mujer en búsqueda de trabajo, huyendo del hambre, pero también siempre de la privación de su libertad intelectual. Ella prefiere pasar hambre a renunciar a sus principios, renunciar a su idea y sobre todo a su vida espiritual. Y eso creo que hace de esta lectura algo de gran valor. De manera que nos pone en contacto con otra intelectual que va luchando por su vida como personaje del estilo de Henry Miller
o de Lawrence Durrell, nos recuerda a escritoras como Simone Weil por su faceta espiritual que está ahí y que es fuerte también. Una mujer que dialoga con una divinidad en la que no cree, pero en principio necesita, ¿no? Y a la vez, digamos, el elemento artístico también late con fuerza en su vida y las dificultades de supervivencia le llevan a tomar decisiones muy complejas que están descritas en el libro, como por ejemplo ejercer la prostitución. Y ahí pues nos habla de sus clientes, de por qué llega a hacer eso y cómo lo hace, porque su cabeza no funciona como la de las mujeres de su época. Ella es capaz de hacer cosas como le pasaba a Henry Miller, era capaz de hacer cosas dificilísimas, cosas que nadie hubiera hecho, pero también era incapaz de hacer cosas sencillísimas que otras personas podían hacer, ¿no? Lo más sencillo que es pues, buscar un trabajo, aparentemente, y seguir en la rueda de lo que hace todo el mundo. Eso en realidad, que es tan difícil, también es lo más sencillo y la opción mayoritaria. Encontrar a figuras que por mantener su vida artística, su vida espiritual, estén dispuestas a pasar hambre, a pasar frío, pues eso ya no es tan convencional, ¿no? Y, y que luego, digamos, todo ese sufrimiento se cataliza y da lugar a pensamientos originales y poéticos. Así que os recomiendo que leáis El estigma de Amy Hennings, porque es un libro que merece mucho la pena. Y ahora cambiamos de tercio para hablar de una novela gráfica que se llama Villanueva, ese es su título. El autor es Javi de Castro y ha sido galardonado en el último Salón del Cómic de Cataluña de este año y es una novela que nos cuenta una historia de terror, de una pareja que se encuentra un poco desorientada, ella ha quedado embarazada y deciden buscar su vida en una especie de poblado que les ofrece una casa, les ofrece un alojamiento gratuito, a cambio de repoblar ese pueblecito, ¿no? Así que Villanueva es una propuesta de entretenimiento gráfico para adultos o adolescentes de edad ya un poco avanzada, que considero que es un entretenimiento de buena calidad. Y no quiero dejar de acabar el vídeo sin hacer también una propuesta gráfica. La edición es de Actiberri, está muy cuidada en su formato, en el modo en el que se articula la historia. Y bueno, pues os invito a que leáis esta historia de terror, Villanueva, de Javier de Castro. Y hoy todavía me quedan cosas de las que hablar. Perdonadme, pero tengo que añadir todavía una recomendación más, que es un libro que me ha gustado más allá de lo que me imaginaba cuando lo abrí. Reconozco que era una autora de la que no sabía nada, catalana, de 43 años, y un libro muy original, un libro sin complejos, un libro que intenta ser únicamente un manifiesto emocional, intelectual, biográfico, pero que se salta a los convencionalismos,
La autora se llama Marta Riezu y es una periodista en principio conocida por su ejercicio dentro de la moda. Eh, Su libro se salta un poco lo que uno pudiera esperar de este perfil de una periodista de moda, ¿no? Porque es un ensayo sobre lo que ella considera la elegancia. Y en este propósito que se hace un recorrido a través de fotógrafos, a través de pintores, de escritores, y escribiendo, dejándose llevar con una estructura muy ecléctica que recuerda a escritores como Pla y a su cuaderno gris, eh, y que tiene un título tan peculiar como Agua y jabón, algo que me llamó la atención cuando escuché hablar del libro. Y es una escritura fresca, es una forma de afrontar un texto literario desde fuera de los géneros, porque no estamos ante un ensayo, ni ante un libro biográfico, ni ante una novela, ni ante poesía, sino ante alguien que demuestra tener una cabeza muy bien amueblada, una infinidad de referencias musicales, artísticas, fotográficas, literarias, y además una chica que ha escrito un par de libros. Este creo que es el segundo. Eh, Me ha gustado, la verdad, bastante. Me ha gustado mucho cómo escribe Marta Riezu, y, la recomiendo abiertamente para cualquiera que esté dispuesto a enfrentarse a un libro que no es convencional y que es un libro que te abre a una persona, mmm, pues con gustos discutibles en algunos aspectos. Con gustos discutibles quiero decir como opiniones con las que uno no tiene por qué estar de acuerdo como cualquier otra persona que conoce, ¿no? Pero con una riqueza y con un entusiasmo por la vida que me parecen dignos de encomio. Así que esta es mi penúltima recomendación de hoy, agua y jabón. Y ahora sí, ya cierro el vídeo de hoy, pero no quería dejar de recomendar un libro que acabamos de poner en la estantería, que es de nuestra admirada Fundación Castro. Ya sabéis que trabajan en Madrid desde hace 30 años, editando y acercando de manera magnífica, tanto en la calidad de los libros como en el modo en el que se trabajan los textos, a los autores clásicos, autores y autoras clásicos españoles. En este caso acaban de sacar del horno, todavía está caliente, este libro de Juan González de Mendoza que se llama Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China. Hoy este no lo voy a poner recortado con la foto, pero espero que lo veáis. Como digo, de la Fundación Castro. Este es un libro que se publicó originalmente en 1585 y que nos adentra en lo que fue la consolidación de España en Filipinas y, en fin, una joya como todo lo que hace Castro. Ya sabéis que en nuestra librería tenéis a vuestra disposición el catálogo de obras en el que están todos los autores, bueno, una buena parte de autores españoles, desde Lorca, pasando por Fernández de Avellaneda, por Baroja, por Ciro Bayo, en fin, Castro, si tenéis que hacer un regalo para vosotros mismos o si queréis regalar a los amigos, es muy recomendable. Y bueno, pues esta obra sobre las costumbres del reino de China, allá por el siglo XVI, creo que puede ser curioso. Hasta hoy, hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. Hoy me he alargado un poquito más, disculpadme. Y un abrazo y muchas gracias como siempre por cómo os portáis con nosotros como vuestros libreros de preferencia.
Un abrazo.